Este es Capitán América. Acaba de grabar una de las películas más vistas de todo el mundo. Sí, es una superestrella de Hollywood, pero tiene un pequeño problema. Después de la película le piden 74.000 entrevistas. Y antes de cada una de ellas siente que literalmente va a morir de nervios. Y esta chica de aquí es Adele, una cantante ganadora de un Oscar y múltiples Grammys. Como es famosa, también le hacen miles de entrevistas. Y en sus propias palabras, ella dice: I get so nervous on stage, I can't breathe sometimes. Habéis escrito bastantes comentarios para que hablara de estos temas. El más reciente es este. Muchas gracias, Carlos. Este vídeo va dedicado a ti. Vamos a hablar sobre qué es la ansiedad social, por qué ocurre y cómo estos actores, que son estrellas de Hollywood y tienen que luchar con ella a niveles estratosféricos, consiguen sobrepasarla. Obviamente según la ciencia. Vamos a empezar. La ansiedad social es mucho más que ser tímido o sentir mariposas en el estómago antes de una presentación de clase. Espera, voy a sacar mi diccionario para definirla bien. Se puede definir como un miedo intenso y persistente a ser observado y juzgado negativamente por los demás en situaciones sociales. Es un miedo muy intenso y muy difícil de controlar ante actividades cotidianas como conocer gente nueva, hablar en público, participar en reuniones o incluso cosas tan simples como comer delante de alguien o contestar una pregunta en clase. Constantemente temen hacer el ridículo, quedar en evidencia o ser rechazados. Y lo más duro es que saben que su miedo es muy exagerado, pero no pueden evitarlo. ¡Oh sí! Pero siguiendo con el tema, el cuerpo vive este miedo como si se enfrentara a un peligro real. De hecho, la ansiedad social activa una respuesta fisiológica muy intensa. El corazón late más rápido, tienes temblores, sudor frío, la cara se te pone roja como un tomate, la tensión muscular aumenta. Tu cuerpo reacciona como si un león te persiguiera, pero en este caso el león son 10 personas mirándote esperando que empieces tu explicación del PowerPoint. Esto suele comenzar en la adolescencia, una etapa en la que todos estamos hipersensibles a la opinión de los demás, aunque también puede presentarse a cualquier edad. Y según las estadísticas, sorprendentemente suele afectar más a mujeres que a hombres. Ahora bien, ¿por qué ocurre todo esto? Según la ciencia, ¿de dónde viene tanto miedo a que 5 personas te miren mientras presentas un PowerPoint? ¿Por qué no puedes soportar que tu amigo se ría de ti mientras haces una pregunta en clase? Pues muy buena pregunta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Es broma, es broma. Los investigadores llevan décadas investigándolo y han desarrollado modelos teóricos muy sólidos para explicarla. Imagina por un momento que tu cerebro es como un radar, calibrado de forma hipersensible, siempre escaneando el entorno en busca de señales de peligro. Señales de peligro social. Los seres humanos somos una especie social. Nos necesitamos los unos a los otros para sobrevivir. Vivimos en grupos. Hace 5.000 años, un troglodita Homo sapiens que se separaba de su grupo era un troglodita muerto. Por lo que nuestro cerebro ha desarrollado esa especie de radar, que detecta si estás o no estás en peligro social. La teoría cognitiva moderna, planteada por expertos como David Clarke, Adrian Wells y Richard Heinberg, entre otros, nos dice que el centro de la fobia social está el miedo extremo a la evaluación negativa. Cuando estás exponiendo el PowerPoint, estás convencido de que los demás van a juzgarte mal, que se van a reír de ti, te van a humillar y te van a rechazar si muestras la más mínima debilidad o imperfección. Y eso te hace cagarte encima y además desencadena un cúmulo de procesos mentales muy curiosos. En estas situaciones empiezas a dirigir toda tu atención hacia ti mismo, cómo te ves, cómo suena tu voz, lo rápido que late tu corazón, en vez de prestar atención a la conversación o al entorno. Es como si de pronto empezaras a observar cómo actúas desde fuera, si estás actuando normal, si notan que estás nervioso, qué cojones estás haciendo con las manos. Este enfoque interno exageradísimo hace que percibas como una lupa cualquier síntoma y cualquier movimiento raro que tú mismo haces, lo que aumenta aún más tu ansiedad. Además, tu cerebro te la suele liar interpretando la situación de manera excesivamente negativa. Cualquier gesto ambiguo de otros se malinterpreta como desaprobación. Por ejemplo, si estás en medio de una charla y ves que alguien bosteza, empezarás a pensar que estás aburriendo a todos. ¿Recuerdas el radar del que hemos hablado hace un minuto? Las personas con ansiedad social están hiperalerta a cualquier señal de crítica o rechazo. Varios experimentos fascinantes han mostrado que son muchísimo más rápidas que otras personas en identificar un rostro enfadado dentro de un grupo. Y al contrario también ocurre, suelen pasar por alto o no procesar directamente las señales positivas. Puede haber 10 personas aplaudiendo, pero tú te vas a fijar en el que está bostezando mega aburrido. Además, la ansiedad social no solo ocurre durante la situación temida, sino que ocurre antes y después. Días antes de la presentación de PowerPoint ya estás dando volteretas de nervios y días después igual, porque sueles repasar mentalmente cada detalle en busca de fallos. Este análisis posterior hipercrítico alimenta el siguiente ciclo de miedo y así se repite constantemente. Así que ahora que más o menos sabes lo que es la ansiedad social, vamos a meternos en terreno caliente. ¿Qué han hecho estos actores famosos para parecer que la eliminan por completo? ¿Y estos métodos funcionan según la ciencia?
Chris Evans, el mismísimo Capitán América, ha confesado que sufrió ansiedad intensa al punto de que inicialmente rechazó el papel de Marvel por miedo a la fama y la atención. Lo que él hizo fue buscar apoyo en su familia, amigos, terapia profesional y meditación. Además, él también hablaba de ejercitarse. Decía que el ejercicio físico es un gran liberador de ansiedad y a él le funcionaba mucho. Se expuso gradualmente a entrevistas y eventos hasta que empezó a ganar confianza. Su estrategia principal fue no hacerlo solo, se abrió sobre el tema, hasta grabó un vídeo explicando cómo se siente y cómo lo supera. La ciencia aprueba que tener una red de apoyo y no aislarse es fundamental, al igual que normalizar hablar de salud mental para quitarse la vergüenza. Compartir tus debilidades con amigos cercanos y con el mundo literalmente las elimina. Yo siempre te recomiendo que te muestres exactamente tal y como eres, con tus puntos fuertes y tus puntos débiles, y no tendrás miedo de que alguien descubra tus puntos débiles porque ya los estás enseñando a todo el mundo. Vamos con otra mega estrella, de la que he hablado también al principio, Adele, la aclamada cantante británica. Podría dominar escenarios con su voz, pero sufría pánico escénico cada vez que salía a un escenario. Adele lo ha pasado tan mal de ansiedad que una vez canceló una aparición en los Grammy porque simplemente no pudo salir a la escena del terror que sentía. Su método para casos extremos es bastante curioso, y fue la hipnosis. En 2013, antes de cantar en los premios Oscar, Adele declaró que literalmente o la hipnotizaban o no salía al escenario. Así que fue a un hipnoterapeuta para que la ayudara a calmar sus nervios, él la hipnotizó, cantó Skyfall maravillosamente y se llevó el Oscar aquella noche. Al final, Adele salió adelante. La hipnosis es una técnica donde, mediante una relajación guiada y sugestiones positivas, se busca acceder a un estado mental más receptivo para reprogramar ciertas reacciones. Aunque suena a truco de mono de feria, la realidad es que existe evidencia científica apoyando la hipnoterapia como complemento para la ansiedad. El caso de esta chica es exagerado. Ella ganó un Oscar por La La Land y es otra celebridad que ha sido muy abierta sobre sus problemas de ansiedad. En su caso, el problema comenzó de niña. A los 7 años sufrió su primer ataque de pánico y desarrolló ansiedad social al punto de que a veces fingía estar enferma para no ir a la escuela, por miedo a interactuar con sus compañeros. Ella fue a terapia desde joven y aprendió técnicas para manejar la ansiedad. Una de ellas fue llevar un cuadernito donde escribía afirmaciones positivas, del tipo de "soy más que mi ansiedad". Allí plasmaba sus sentimientos, recordatorios de que ella era más fuerte que sus miedos y pensamientos de todo tipo. Con solo 7 añitos, ese mantra escrito la ayudaba a calmarse cuando sentía que la ansiedad la controlaba. Con los años, Emma entró en la actuación y al teatro, que fue otra medicina. Curiosamente descubrió que al interpretar personajes y hacer improvisación, su mente se enfocaba en la escena y dejaba de lado todos sus temores. Ha dicho en muchas entrevistas que actuar fue su mejor medicina contra la ansiedad porque la obligó a salir de su cabeza y a exponerse poco a poco, de manera controlada, a ese miedo. Además, ya de adulta incorporó la meditación a su rutina. Sí, Emma Stone practica mindfulness. Fuera de bromas, es una práctica que ha sido muy estudiada y no te puedes imaginar los beneficios que tiene. Tengo un vídeo exclusivamente hablando de eso por si te interesa. Pero, ¿realmente sirven estas técnicas? Vamos a ir por partes. Escribir en un diario o expresar por escrito los pensamientos ansiosos es una técnica terapéutica conocida como journaling o escritura expresiva. Muchos estudios han demostrado que volcar tus emociones en un papel puede reducir la ansiedad y ayudar a reorganizar esos pensamientos caóticos. Sobre todo en niños, dibujar o escribir sus miedos les da una salida y una perspectiva diferente. Emma, con su afirmación "soy más que mi ansiedad", no estaba haciendo una alineación de sus chakras con el universo. Estaba practicando una forma de reestructuración cognitiva casi intuitiva. Se recordaba a sí misma que su identidad y su capacidad van más allá de los síntomas, que por mucho que tengas miedo, eres más que tus miedos y puedes superarlos. En cuanto a la meditación, hay evidencia muy sólida de su beneficio, porque entrena al cerebro a mantenerse en el presente sin juzgar. Te recomiendo mucho que, además de verte en mi vídeo, te leas un libro que se llama The Miracle of Mindfulness, escrito por un monje que lleva muchos años practicándolo. Pero volviendo al tema de la meditación, muchos estudios han demostrado que en personas con fobia social muestran reducción en la activación de la amígdala, la zona del cerebro responsable del miedo. Literalmente apaga la zona del cerebro responsable del miedo. No sé si estás escuchando lo mismo que yo porque es increíble. Y en cuanto a la actuación como terapia de exposición, esto es bastante interesante. Muchos terapeutas recomiendan a pacientes tímidos o con ansiedad social que tomen clases de teatro o improvisación. No es casualidad, cuando actúas estás practicando ponerte en situaciones sociales simuladas de forma divertida. Hay menos
expresión porque no eres tú el que está actuando, es el personaje, pero realmente tu cuerpo se va acostumbrando a estar frente al público, a aguantar miraditas traviesas, a proyectar la voz. Es como si poco a poco fueras perdiendo sensibilidad a la gente que te mira. De hecho, nuestra amiga Emma dijo que en la improvisación encontró alivio porque requería reaccionar en el momento sin tiempo a sobrepensar, lo contrario a la parálisis por análisis de la ansiedad. Así que apuntarte a teatro, aunque parezca una absoluta tontería, no es tan tontería. Y quién sabe, igual descubres que se te da bien y acabas siendo la próxima estrella de Hollywood. Recuerda que tienes mi libro en la descripción y en el primer comentario fijado por si le quieres echar un vistazo. Me voy a la piscina que hace mucho calor. Nos vemos en el siguiente vídeo.